Y hay cambios lógicamente en la sociedad, bueno, control de precios por una parte, y si vamos a otro campo, dólar, bueno, pero vamos a basarnos en lo que es control de precios. Entonces hay cambios en todo esto y uno se hace la pregunta, los cambios a nivel de las grandes superficies de hipermercados y relacionándolo con el comercio minorista, ¿estos cambios son por las medidas o realmente hay un cambio de hábito en la sociedad? Damián Dipache, gracias por haber venido. No, gracias a vos, Jorge, por invitarme. ¿Y por qué es esto, Damián? O sea, por los cambios, bueno, estos cambios justamente basados en medidas del gobierno o realmente en el cambio de hábito o cambio de cultura. Mira, yo creo que tenemos que remontarnos a la década del 80, cuando comienzan a instalarse las grandes superficies comerciales en nuestro país. En los 90 se comienzan a penetrar todos los mercados, tanto capital, GBA como el interior del país. En fines del siglo XX y principios del siglo XXI fue la ola de los shoppings, y en este momento creo que la medida del gobierno de congelamiento de precios, cuando los hipermercados y supermercados pensaban que les iba a favorecer, el consumidor tendió a consumir en los comercios de cercanía. ¿Por qué se da esto? Por varios motivos. Primero, porque estamos ante un consumidor que ante la no oferta en los grandes medios masivos de comunicación, que era el atractivo que tenían las grandes superficies para que ellos acudan a estos salones de venta, se remitió a un comercio cerca del hogar, en el cual visita más a menudo, pero que también compra menos, ¿no? Quiere decir que racionaliza su proceso de compra, lo cual en los supermercados y hipermercados no concreta. De hecho, cuando uno va a un hipermercado, generalmente vas con su hijo, con su familia, y termina comprando productos complementarios de la canasta básica que no los tenía en consideración antes de ir. En cambio, en el comercio de cercanía es mucho más racional en su compra y también encuentra mejor precio. Se han hecho análisis en los cuales una bolsa de un supermercado o hipermercado tiene un montón de productos que no estaban contemplados, y cuando va al autoservicio termina gastando menos, ¿no? Pero esto es del lado del consumidor, del lado de la demanda. Del lado de la oferta también hubo un cambio, y yo creo que el industrial, también en este proceso, desde los 80 hasta la actualidad, creo que los autoservicios chinos generaron un cambio en el estímulo hacia la demanda. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Primero porque teníamos un consumidor que tenía muy poco tiempo para generar sus traslados hacia grandes distancias, ¿bien? Y necesitaba tener un consumo cercano al hogar. El supermercado chino se lo brindó. A su vez le brindó marcas blancas de mejor precio y no tanto recargo en el costo, con un layout impresionante, con seguridad, refrigeración. Le brindó producto. Y en un momento inflacionario el consumidor necesita tener buen producto y a buen precio. Y esto se lo brindó al supermercado chino. Y el industrial, que era el que proveía a estas grandes superficies, o que sigue proveyendo a estas grandes superficies e hipermercados, también disminuyó su distribución. Quiere decir que antes quizás destinaba una gran parte de su producción a estos lugares, pero se dio cuenta que estos lugares le pagaban a 30, 60 o 90 días, por lo cual tenía una complejidad financiera. El autoservicio chino hoy le paga de contado, acuerda a precio, y el minorista tradicional, almacén, autoservicio y comercio minorista tradicional, es fiel a ese proveedor y también le paga de contado. Creo que entonces hubo un cambio de la demanda y un cambio de la oferta, que yo considero que en los próximos años se va a acentuar. Se va a acentuar. ¿Por qué? Porque también las grandes superficies comerciales no hicieron oídos sordos a esta tendencia. Fíjate que si vos analizás, el consumo masivo en nuestro país está concentrado en 4 grupos económicos, que son el grupo Cencosud, el grupo de Walmart, el grupo de Carrefour y el grupo de Coto, que es una cadena nacional. Representan el 60% del consumo masivo. Ellos leyeron esta tendencia. ¿Y qué empezaron a generar? Los formatos de cercanía. El Carrefour Express, el Walmart o Chango Más. Y empezaron a leer esta tendencia. Y empezaron a ver que para continuar con su penetración y su volumen en escala de comercialización y de venta de productos, necesitaban acercarse hacia el consumidor. Entonces, ellos, estos grupos económicos, que son oligopólicos, no creo que queden fuera del mercado,
pero sí va a haber, yo creo que va a haber un paso del hiper al súper y del súper al express. Y creo que va a haber un paso de los grandes shoppings, las grandes superficies comerciales, que en su momento fueron el emporio masivo minorista, a un paso a reconvertirse en centros de ocio y entretenimiento, y la gente, si cuenta con una planificación estatal y un apoyo por parte del sector público-privado, va a remitirse a los comercios de barrio. ¿Mm? Bueno, hay un material en esto, el primer libro, Sí. vale decirlo, Damián, el primer libro que hay relacionado con esta temática, ¿no? Justamente lo estamos viendo, el futuro del comercio minorista en Argentina. Sí, es un libro que yo comencé a escribir hace 5 años, producto de una maestría en marketing estratégico que había desarrollado en la universidad, un posgrado en económicas en la UBA, y me di cuenta que no había material sobre la comercialización minorista de nuestro país. Y mi libro, además de basarse en teoría, también se basa en mucha experiencia. Yo hice varios estudios de campo en Europa, en Estados Unidos y Canadá, en América del Norte y en Asia. Y me remite muchas experiencias a poder desarrollar en nuestro país, poder planificar, ordenar la comercialización minorista en base a estas tendencias. Mira, un caso que me pareció muy interesante fue el caso de los Estados Unidos y Canadá. Ellos desarrollaron lo que se llama BID. Ellos también leyeron esta tendencia que el comercio de cercanía comenzaba a fortalecerse. Entonces, ¿qué hicieron? Los BID son los Business Improvement District, distritos de mejoramiento comercial. El Estado, en forma conjunta con el sector privado, o sea, con el comercio minorista, generó una especie de consorcio público-privado. Como si acá destináramos, por ejemplo, en la Avenida Florida o en la Avenida de Mayo, en Corrientes, la boleta de la BL, un porcentaje destinado a ese fondo consorcio público-privado para mejorar el embellecimiento de la calle, la luminaria, el desarrollo de promociones asociativas entre los comercios, el mejoramiento de la seguridad en el lugar, la oportunidad de que el comercio minorista también ofrezca espectáculos, eventos para atraer a su público, etc. Así como lo ofrecen las grandes superficies en lugares cerrados que cobran un impuesto por administración hacia un consorcio privado. Bueno, lo mismo pero en el espacio público. Entonces, cuando nosotros vamos a Europa o vamos a Estados Unidos, nos admiramos por la Quinta Avenida. Eso no está planificado con intervención directa del Estado. Es una descentralización en la gestión del minorista para administrar el espacio público rindiendo cuentas al Estado. Lo mismo pasa en Europa, como en el caso de España, donde no existen los BITs, pero sí existen los centros comerciales abiertos, que el Estado, a través de pedidos también privados, en un mix ingresos públicos y financiamiento privado, desarrolla políticas públicas comerciales para ordenar a su comercialización minorista. Nuestro país, como es un país en materia de comercio minorista que no está desarrollado, maduro, siempre recibe las tendencias de afuera. De hecho, las grandes superficies comerciales son el producto de la maduración de sus mercados, de la saturación de sus mercados en sus países de origen, que arriban a nuestros mercados para penetrar con la misma forma comercial porque ya no tienen la posibilidad de expandirse en sus mercados locales. Y nosotros en algún momento, en nuestro país, tendremos que revertir ese efecto. Mira, te voy a citar un caso que es el de Chile, cercano. Seguro. Nosotros tenemos el caso de Jumbo, Sodimac y Falabella, que son cadenas conocidas. ¿Qué hizo Chile? Chile desarrolló fuertemente su comercialización minorista local. Y grandes cadenas comerciales como Carrefour, Home Depot, se terminaron yendo del mercado chileno. ¿Qué generó esto? Primero, que la comercialización minorista quede en Chile y a su vez fortalezca su industria que tenía que abastecer a su comercialización minorista. Y a su vez después generó una expansión en el mercado latinoamericano. Hoy está en Perú, está en Colombia, está en Paraguay y todavía el grupo Cencosud acaba de arribar a Brasil. Entonces, ¿qué generó la planificación de la comercialización minorista chilena? Es que revirtieron o tomaron el ejemplo de lo que nosotros estamos viviendo en nuestro mercado local con las tendencias internacionales. Ellos crearon su comercialización minorista y exportaron su formato. Nosotros importamos comercialización minorista y de alguna manera le restamos espacio a nuestra inversión público-privada minorista local nacional para exportar esa forma nacional hacia otros mercados y fortalecer nuestra industria local. Seguro. Damián, entonces esto lo que fortalece es, bueno, lo que tanto se habla,
es la comercialización a cielo abierto, ¿no? Que es lo que estabas detallando hace un momento. Sí. Así se llama, usted es medio técnico, ¿no? Pero sí. bueno, para que se entienda, digo. El concepto de centro comercial a cielo abierto no es más allá que la asociación entre cada uno de los comerciantes minoristas en un área periférica. Y estos centros comerciales a cielo abierto todavía tienen mucho por desarrollar en nuestro país. Todo lo que se ha hecho en materia de comercio a cielo abierto o comercio de cercanía es a través de la inversión privada. Nosotros todavía no contamos con una ley de centros comerciales a cielo abierto a nivel nacional y, por ejemplo, contamos con la experiencia española del año 96, que ellos generaron una ley de ordenamiento de la comercialización minorista. Por ejemplo, en España, las grandes superficies no se pueden instalar en las ciudades. ¿Por qué? Porque generaban justamente el oligopolio y la concentración económica que nosotros acá en Capital y GBA sí permitimos. Seguro. Creo que la tendencia, si es leída por las autoridades públicas y el sector privado, tanto desde el lugar industrial como desde el lugar minorista, se dan cuenta de que estamos en una ola de cambio, también va a haber una modificación del tablero económico comercial minorista en nuestro país en los próximos años. Seguro. Y me quedo con algo que dijiste, que esto se va incrementando. Sí. Esta diferencia, ¿no? Este cambio. Esta diferencia se va acentuando. Y te comento algo que es importante. Nosotros estamos en materia de la demanda en muchos cambios que favorecen el contexto. Mirá, tenés hogares monoparentales, tenés dobles parejas sin hijos que viven cerca de estos lugares, tenés la oficina hogareña, mucha gente hoy trabaja desde su casa. Y tenés por sobre todas las cosas un consumidor que ya no es fiel a ninguna forma comercial minorista. Yo creo que a futuro no está esa fidelidad en decir voy a comprar este lugar. No, hoy la gente va a transitar todas las superficies, tanto el hipermercado, el supermercado como el autoservicio, pero va a rendirle tributo en su consumo al que le ofrezca mejor servicio y mejor precio. Y si es cerca del hogar, el comercio minorista y comercio de cercanía tiene una oportunidad muy grande. Damián Dipache, gracias por haber venido. No, gracias a vos, Jorge, por invitarme. Pausa.